¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. En medio de todas las controversias, conflictos y contradicciones, ¿no?, importantes que tiene este gobierno, por decirlo de alguna manera, se ha dado una noticia muy importante, que es la presentación del proyecto de ley del presupuesto para el año fiscal 2022. Estamos hablando de 197.000 millones, con, al menos de lo que uno puede ver en la asignación en general, ajustes que parecen importantes. Vamos a tratar de entender, porque en realidad el acento y la personalidad de un gobierno también se puede ver, sobre todo, ¿no?, más allá de mucho ruido, muchas veces a través de la asignación presupuestal, para entender cuáles son las prioridades y cuál es la lógica de un gobierno que finalmente lo que tiene que hacer es responder ante la ciudadanía por el buen manejo de los recursos y ojalá pues por la mejora en la calidad de los servicios. Para comentar esta presentación de este proyecto de ley, estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, a quien, como siempre, le damos la bienvenida para poder, como repito, entender estos fenómenos o estos, digamos, ángulos importantísimos dentro de lo que es el desarrollo de este nuevo gobierno. Alonso, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la invitación, Enrique. Bueno, yo lo que veo, Alonso, es lo primero, a ver, si es que hablamos de prioridades, un tema en salud, que es bastante importante, ¿no? Tenemos un presupuesto de un poco más de 22.000 millones y significa donarse al 5.8%, lo que equivale al 11.3% del presupuesto total. Hay ejes en los cuales el Ejecutivo está explicando cómo se van a distribuir esos fondos. ¿Es una buena señal esta primera asignación en salud? Sí, digamos, las prioridades, creo, más en una pandemia eran claras, ¿no? Y más para el gobierno, gasto social. Salud es uno de los sectores que tiene los incrementos más importantes en términos de soles, digamos. En términos porcentuales a veces se distorsiona porque ya salud es una función que es muy grande. Las dos principales funciones ya en este momento, excluyendo otras que realmente no son funciones, que son reserva de contingencia y planificación, planeamiento, que son un montón de cosas en el Estado, digamos, o servicio de deuda. Las funciones discrecionales, digamos, son educación primero y salud ya segundo, ¿no? Que han venido creciendo en los últimos 10 años de manera importante. Esas son digamos, las dos, educación y salud, los que reciben mayores incrementos. También lo hace la función agropecuaria, digamos, pero es más chiquita. Porcentualmente aumenta más, aumenta creo como 12%, algo por el estilo, ¿no? Sí, ahora, la pregunta es cómo se gasta el interior, ¿no? Pero sí, son las funciones que más crecen. Claro, lo que señalan en salud es que van a tener pues una serie de ejes, ¿no? Se refieren a la atención de la emergencia sanitaria, que duda cabe, ¿no? Con 1.104 millones específicamente, acceso al cuidado y atención integral en salud, con una cantidad similar, medidas, medidas para el personal de salud. Eso habría que entenderlo un poco mejor qué cosa es, porque estamos hablando, Alonso, de casi 4.000 millones de soles. Inversiones estratégicas en salud, un poco menos de 1.000 millones, y descentralización, ojo, con 9.561 millones. Se reservan además 1.928 millones para financiar necesidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, claro, estamos hablando de montos gigantescos. ¿Hay algo aquí que te llame la atención en principio? En principio no. Esa partida que hablaste, que mencionaste como extraña, básicamente es el pago al personal de salud, ¿no? Que también incluye, este año han presupuestado un bono y creo que algunos nombramientos que deberían de precisar exactamente, digamos, cuál es, o sea, a cuánto personal, etcétera, ¿no? Pero digamos, la planilla también de salud y de educación de ambos en los últimos años ha venido creciendo de manera importante. No, y salud impresiona porque son de lejos, digamos, el ministerio o el despacho, mejor dicho, o el sector con más presupuesto, 35.758 millones. Hablamos de un incremento de casi 8%. Ya cuando Castillo decía, ¿no?, que iba a darle el 10% al PBI,
ya lo que se decía es, oye, ya es alto, falta mucho, etcétera, 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 pero acá ya estamos hablando seguramente, si es que lo otro de salud es 22.000 y es 11% del presupuesto total, acá debemos estar acercándonos o superando el 20% prácticamente del presupuesto total. Es ya educación, por supuesto, con las necesidades del regreso a clases, qué sé yo, pero estamos hablando de un presupuesto gigantesco en realidad. Sí, en realidad el gran salto en educación se dio en el año 2013 al 2015 y de ahí, digamos, se ha venido tratando de defender más o menos la participación en el presupuesto, ¿de acuerdo? Depende cómo lo midas, pero digamos, el presupuesto total, educación ya se acerca al 20, es como casi 19, salud es como 12, o sea, están entre los dos sectores, son 30% del presupuesto. Y si descuentas otros gastos que son rígidos, por ejemplo, servicio de deuda, tienes que pagarla, o pensiones, no puedes dejar de pagarla, el porcentaje sube más. Es decir, de tu porcentaje sobre el cual tienes capacidad de decisión, ¿ok? El porcentaje se eleva aún más, ¿no? Entonces, por eso algunos decíamos, cuando hacían esos ofrecimientos de subir a 10%, a 6% del PBI, etcétera, decíamos, es muy complicado que estos sectores que ya son, o estas funciones que son las más grandes, puedan crecer proporcionalmente de manera importante, ¿no? Ya es más difícil, ¿no? Si quieres que la sección agropecuaria crees que es mucho más chiquita, le puedes dar un impulso, así como, por ejemplo, cuando yo era ministro se impulsó muy fuerte lo que era la función producción, diversificación productiva, porque era pequeña, le podías asignar recursos y crecía, digamos, porcentualmente de manera muy, muy grande, ¿no? Pero ya cuando tienes estos presupuestos transportes y comunicaciones también, transporte sobre todo, es descontando, como dije, la genérica de planeamiento, reserva, contingencia y servicio de deuda, es la tercera. Antes era la primera, ¿no? Ahora ya es la tercera, pero también es muy grande, entonces es muy difícil que puedan seguir creciendo de manera importante, proporcionalmente hablando. Son un incremento pequeño proporcional, son varios miles de millones de soles adicionales, ¿no? Ahora, El pero esfuerzo Alonso, es tremendo. Exactamente, y a uno le gustaría ver cuando se hable con el profesor Cadillo, con el ministro, ver un poquito más de concreción en términos de, a ver, esta cantidad de presupuesto tan importante, este esfuerzo deliberado, ¿no? Del sector público por mejorar la educación, ¿cuál es por el otro lado o al frente la actitud con el tema de la reforma meritocrática? O sea, todo esto se hizo también en función, no hay que perderlo de vista, ¿no? A mejorar la educación de los niños y las niñas, que estamos hablando de ese es nuestro desafío generacional como país, como nación, y a veces uno no ve muy claro cuál es el compromiso, sabemos cuál es la naturaleza de cómo llega el propio Castillo a ser un personaje público, ¿no? Exacto, en qué gastas es muy importante, cómo lo gastas, hay que prestar mucha atención a los programas, las partidas específicas y también el impacto de los recursos. Lo que mencionas es importante porque la reforma que se concibe, digamos, empieza en el 2011, pero realmente ya se implementa de manera importante, se le asignan recursos a partir del 2013, tenía una serie de ejes la reforma educativa, ¿de acuerdo? Y el problema es que a partir del 2017, tras esa huelga magisterial que sabemos quién lideró, se aceptan compromisos de aumentos salariales, digamos, muy altos y se comienzan a retirar recursos, digamos, de otras partidas, por ejemplo, los programas de becas, por ejemplo, infraestructura educativa, jornada escolar completa, etcétera, etcétera, para trasladar todo eso básicamente a sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Eso no es una reforma educativa si tú le quitas a la mesa el resto de las patas, digamos, porque se te va a caer. El riesgo ahora es que continúen con eso. Y en el discurso de investidura, el premier mencionó, y sería bueno que lo expliquen, que pensaban terminar el periodo gubernamental con nombramientos de 80.000 maestros más por un mecanismo alternativo o algo por el estilo, dijeron, ¿no? Donde no queda claro que se van a respetar los lineamientos de la reforma de la carrera pública magisterial, evaluaciones, meritocracia, etcétera, ¿no? Entonces eso es peligroso porque recordemos, el foco de la reforma no son los profesores, no son los sindicatos, el foco de la reforma son los estudiantes, ¿no? Exactamente, son los exactamente. Sí. Ahora, otro capite, y sí, esto en realidad nos abre varios debates, ¿no? En paralelo, y es muy importante lo que señalas y vamos a ir viéndolo con más detalle. Ahora, importante, sí, además, el incremento al tema agropecuario, ¿no? Porque ahora estamos hablando de 4.064 millones, es 10.4% más, ¿no? Y allí sí lo que pasa es que, claro,
todo lo que es el sector agricultura representa una buena parte de la demanda, si se quiere, ¿no? De cambio, de mejoras para parte de la ciudadanía, y pareciera que en los últimos años, en los últimos 5 años probablemente, había perdido peso. ¿Eso es cierto? Eh, Probablemente sí, de acuerdo, porque había un crecimiento, como dije, mucho más grande de otros sectores sociales, ¿no? Como salud, como educación. Entonces, digamos, recibía recursos importantes, pero, digamos, proporcionalmente no crecía como otros sectores, ¿no? Vamos a ver también a qué dedican esto. Yo creo que la gran tarea en el sector agropecuario es cómo hacer para incorporar digamos, a esta agricultura moderna, pero agricultura en particular, porque pecuario es otra historia, no hablamos de agricultura, si quieres. Son dos mundos totalmente diferentes. Claro. La agricultura agroexportación y la agricultura, digamos, tradicional, es como que fueran dos actividades totalmente separadas, ¿no? Hay un pequeño segmento que está creciendo, que es la agricultura tradicional, que se está engarzando en estas cadenas de valor, que está, digamos, sirviendo de proveedores a los agroexportadores. Eso es lo que tiene que impulsarse de manera importante, porque es la manera sostenible de sacar a estos agricultores pequeños de agricultura de subsistencia, que a veces genera excedentes. Está demostrado que se ha mejorado mucho la agricultura en los últimos 15, 20 años, inclusive la pequeña agricultura ya tiene un segmento. Los que dedican a otros negocios, pero negocios que son, abro de repente alguna bodega o algún negocito por ahí con los excedentes, pero no tienen realmente sostenibilidad ni capacidad de insertarse en cadenas de valor. Eso requiere, digamos, una coordinación entre el sector privado y el sector público, pero mucho apoyo del sector público, en términos no solo de financiamiento, sino en términos de conocimientos, de asesoría técnica, de semillas, de sistemas de riego, etcétera, que les permitan, digamos, mejorar su productividad de manera sostenible y que se puedan engarzar en estas cadenas exportadoras, ¿no? Algo de eso está empezando, sobre eso quien está trabajando bastante es Diego Gessi, también repito, lo puedes entrevistar, pero es la tarea, ¿no? A veces creen que solamente es dar plata. No es solamente dar plata, tienes que asegurarte que se cumplan con estándares, porque si todo lo haces simplemente para que se oriente el mercado interno, tienes problemas porque puedes saturarlo, si funcionase, y caen los precios. No tenemos estos vaivenes. Entonces tienes que incorporarlos a estas cadenas exportadoras, ¿no? Pero para eso hay que cumplir estándares internacionales, ¿no? Ahora, cuando hablamos del sector agropecuario, informe al respecto, que luego, y eso lo hemos hablado antes, Alonso, luego de la derogatoria de la ley de agroexportación o de promoción a la actividad, estos costos adicionales al tema laboral, pues el resultado por ese lado no parece, como ya se había advertido, no parece ser el más prometedor. Las inversiones que se están dando, por ejemplo, por el lado de automatización, que significa recortar puestos de trabajo, y claro, y ves un gobierno que tampoco sé si tiene la actitud en términos de apoyar a un sector que ha sido fundamental, que tiene este grado, pues, nuestro país tan lleno de contrastes, ¿no? Entonces tienes la agroexportación y la pequeña agricultura que acabas de describir con todos los problemas, entonces ves que el otro negocio pues le está yendo bien y vas a demandar más, etcétera. Pero lo que hicimos fue tumbar un poquito la estantería, y según lo que entiendo, los efectos nocivos se están comenzando a ver de manera más importante, incluso con la eliminación o la reducción de cultivos que han sido fundamentales, como el espárrago, porque precisamente son intensivos en mano de obra. Sí, mira, va a haber que esperar y ver, digamos, la información anecdótica que uno puede recoger a esas alturas, porque el cambio, digamos, hace unos meses es muy temprano como para realmente tener esa información, ¿no? Pero sí, información anecdótica que uno recoge, digamos, por ejemplo, en mi caso, cuando hablas con exportadores, es que efectivamente esto les afecta, ¿no? Y sobre todo afecta la expansión futura que se tenía pensada de incrementar hectareajes, etcétera, a otros países, buscando otros pisos ecológicos similares, pero que les ofrecen mejores condiciones, como por ejemplo en Colombia, ¿de acuerdo? El problema es que esa reforma mayormente, o ese cambio a las condiciones de la ley agraria, digamos, el régimen agrario, se basó en muchos argumentos falaces, en información que simplemente no es cierta.
¿de acuerdo? Y Ujú, los costos laborales y la flexibilidad ya eran altos, ya tenían básicamente, estaban incorporando todos en términos de costos, impuestos, estaban transitando hacia una normalización como cualquier régimen general. El problema es que también necesitas la flexibilidad laboral porque son cultivos estacionales y eso también lo rigidizaron, ¿no? Y eso complica, ujú, ¿no? ujú, Entonces, pareciera que hay un grupo ahí de gente, incluidos varios de los que están en el sector moderado, entre comillas, del gobierno, que siguen construyendo castillos en el aire y que básicamente apoyaron esta modificación. Como dije, los impactos los vamos a poder corroborar después, pero ciertamente positivos no van a ser, ¿de acuerdo? ujú, Eh, Diversificativos para el crecimiento de las exportaciones, etcétera, para la inversión, sino para la generación de empleo en el campo. Y como bien dices, ujú, va a acelerar un proceso de automatización, ¿no? Que se estaba dando en una ujú, parte, pero digamos, que todavía era bastante intensivo en mano de obra, ¿no? Y era el único ujú. empleo formalizador en el campo, ¿no? Entonces yo creo que se trató de manera injusta el éxito que hubo agroexportador y se le ha puesto indebidamente más cargas. Hoy día tiene más cargas que el régimen general, que de por sí es un régimen que es tremendamente demandante a nivel internacional, digamos, ¿no? Ujú, Y ujú, por eso es que tenemos tal informalidad. Ahora, hay un problema, tú lo mencionas en el caso del sector agrario, que era tributario, era también laboral, pero otra parte del discurso de investidura que preocupa es que menciona la informalidad laboral como un gran problema y que no se puede tolerar, ujú, etcétera, y todos estamos de ujú, acuerdo, digamos, ujú, pero la solución no es sencilla. Pero cuando bajas en el discurso la parte laboral, lo que señalan es que quieren subir la RMB, fortalecer ujú. la SUNAFIL, negociación, digamos, colectiva por rama, Claro. eh, eliminar el DU que que permitía la suspensión perfecta y Ujú, por ahí alguna medida adicional. Y la pregunta que uno se hace ujú, es, ¿y en serio esa es la manera como vas a formalizar? O sea, van a generar todo lo ujú, contrario, van a seguir generando más informal. Entonces tienen un discurso que para un segmento de la población suena políticamente correcto, suena muy bonito, pero que empobrece a los trabajadores y les quita derechos, ¿no? Y ujú, retrasa ujú, al país y empobrece de manera permanente a estas personas, a estas familias, ¿no? Entonces es ujú. lamentable, pero siguen con estos mitos de que pueden seguir registrando en el marco laboral que ya es el más rígido en el mundo, en el caso de Perú, de acuerdo a distintos rankings, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tienen que revisar muy bien. Tenemos un problema de empleo, tenemos un severísimo problema de calidad de empleo, subempleo e informalidad, y si comienzan a implementar ese tipo de medidas se va a complicar. Hoy día el ministro de Economía en su conferencia de prensa señaló que no pensaban que este era el momento para una subida del RMB, lo cual Ujú, me parece oportuno que lo diga, ¿no? ujú. Lamentablemente el primer ministro fue por el otro lado en el discurso, ¿no? Entonces pareciera que tienen todavía que planchar una serie de diferencias al interior del gobierno, ¿no? Así es, sin duda. Y comenzando por el ministro de Trabajo, ahora que recuerdas al sector. Quería terminar, bueno, hay muchos puntos Uh -huh. que vamos a seguramente a molestarte posteriormente. El tema de gobiernos subnacionales, bueno, hay un incremento de 1.592 millones de soles, pero nadie nos está diciendo cómo se va a descentralizar mejor, cómo se van a mejorar las capacidades de los gobiernos regionales y subnacionales. Eso, digamos, sigue tal cual. Y hay, sí, otro punto que me parece súper importante, que es el tema de la deuda pública, que piensan cerrarla a 36.6% del PBI para el 22. Nosotros habíamos hablado más de una vez de este famoso techo del 40%, que por una serie de razones no sería sano, ¿no? Y me gusta mucho el concepto que tú tienes en el sentido de a países como el Perú no le aceptan los mismos estándares de deuda, por ejemplo, que puede tener Estados Unidos, por obvias razones, ¿no? Que son economías gigantescas que viven sobreendeudadas. Este 36.6% del PBI es lo que se esperaba, es lo recomendable, es lo prudente, mejor dicho, en estas circunstancias. Mira, estamos ya en, digamos, si no era 36.6, iba a ser 36, está por ahí, ¿no? Veamos por ahí. Y va a seguir subiendo todavía un par de años. Ahí el tema es, más que el número de este año, es la trayectoria que se ha planteado en el marco macroeconómico de acá al 2025, ¿de acuerdo? El Consejo Fiscal, por ejemplo, y coincido con su opinión, señala que ese marco macroeconómico es muy optimista, tiene supuestos de crecimiento de los ingresos que se basan una parte todavía no conocemos, que es la reforma tributaria que han dicho que van a lanzar, como señaló el ministro de Economía.
mayores que el promedio de los últimos años, y dos, un crecimiento del PBI sustentado, entre otros, un crecimiento de la inversión privada que crece más rápido que el PBI todos los años, lo cual pareciera, digamos, en las situaciones actuales y como está el gobierno, muy difícil de creer, ¿no? Entonces, el tema es, si tu PBI es más chico, ya de por sí tu denominador es más pequeño o crece más lento, sube tu ratio de deuda, ¿no? Si el tipo de cambio sube, que han puesto un tipo de cambio muy bajo en la proyección, tu ratio de deuda PBI sube. Si tu PBI es más lento, además, eso te genera menos ingresos y abre tu déficit, con lo cual el ratio de deuda PBI sube. Entonces, el sesgo es a que estén, digamos, minimizando la velocidad de crecimiento de la deuda pública, ¿de acuerdo? Y ahí también coincido con el Consejo Fiscal. Lo que ha dicho es la deuda pública no puede ser un residuo de tu política fiscal. Tú di cuál es el objetivo, cuál es el límite y sobre eso traza tu trayectoria de gasto dado ciertos ingresos, ¿no? Entonces es un poco técnico el tema, pero efectivamente los riesgos es que se aproxime peligrosamente al 40 y suba. Es cierto que otros países de la región inclusive tienen deuda más alta que Perú, Colombia, México, etcétera. Perú, pero otras debilidades, compensa con esto. Pero además, el crecimiento de la deuda hace que el servicio de deuda se incremente. Y ese servicio de deuda que se incrementa porque tienes más deuda, tienes que pagar más intereses, y además si el tipo de cambio suba, eso, la mitad de la deuda, grosso modo, está en dólares, hace que desplace otras partidas. La partida que más está creciendo el presupuesto, digamos, las grandes funciones, en realidad es servicio de deuda, que está creciendo de manera muy grande este año. Entonces, en la medida que sigamos con esta, digamos, acumulación de deuda, eso va a ir desplazando, digamos, espacio de gasto en otras necesidades, ¿no? Salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Solo para terminar, salud y educación están descentralizadas en gran medida, por eso cuando hablas de servicios hoy un montón de las partidas están yendo a obras regionales, porque se descentralizó, digamos, ¿no? Entonces muchas funciones las desempeñan las direcciones regionales ya. O sea, ya es en todo lado. O las regiones, digamos. Para subrayar sencillamente un concepto que acabas de advertir, ante los actores, ante la economía en general, avanzar con un gobierno bipolar, por llamarlo, es un asunto económico, algunos ministerios que parecen estar manejándose, al menos con criterio, vamos a ver cómo avanza, pero al menos con cierto criterio, pero definitivamente tienes este otro sector encabezado por el ala dura, pues, de Perú Libre, que te manda otros mensajes, ¿no? Más allá de la valoración política, los mensajes son divergentes para la economía. Sí, y no sabes realmente el rumbo, como yo escribí hoy en una columna, o sea, no hay todavía muchísima incertidumbre. El discurso del Premier, digamos, ha generado, en mi opinión, más interrogantes que responder respuestas. Siguen con la historia de que quieren la Asamblea Constituyente a como dé lugar. Hoy día el ministro de Economía dijo que no, pero el discurso es bastante claro y las declaraciones del Premier post-discurso son claras, de que ellos siguen con eso y quieren no hacer los 06, sino ir por otro lado, ¿no? Entonces, que no es claro que constitucionalmente se pueda, además. Entonces, de nuevo, sí, pues hay versiones y versiones dentro del gobierno que lo que hacen es simplemente generan pues mucho nerviosismo y mucha incertidumbre, ¿no? Y al final, mira, los indicadores de Perú se siguen golpeando, el tipo de cambio sigue pegado a 4.10, los activos peruanos, bolsa, las acciones fuera, están muy golpeadas, las tasas de interés del riesgo país ha subido. Mire, estamos en cuenta regresiva para que se pronuncien las clasificadoras de riesgo, puede ser en las próximas semanas o en los próximos cortos meses, ¿de acuerdo? Yo creo que es inevitable ya que nos hagan una rebaja de calificación. En parte por lo heredado, ¿no? De todo lo que hizo el gobierno del Congreso pasado, el manejo que no me pareció, a mí no me parece prudente, la fiscal de gestión Vizcarra durante la pandemia, digamos, y era bastante probable que nos viniera casi irreversible, pero esta, digamos, ya es la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Pero el riesgo es que no solo te rebajen, sino que te dejen una perspectiva negativa además. ¿Qué significa eso? Que digan que en los siguientes 12 meses te viene otra rebaja, ¿de acuerdo? Ojalá no ocurra, pero el gobierno no pareciera estar en su conjunto preocupado por definir mensajes y dar tranquilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el nombramiento de la ratificación del presidente del Banco Central, Julio Berardi, de los directores del Ejecutivo. Y hoy día el ministro Frank que dijo como que, bueno, pues ya hemos dicho y como que es evidente que va a ser Julio Velarde, pero mientras no esté confirmado no se puede asumir. Y ha dicho que, bueno, otros gobiernos han demorado más.
ciertamente se pueden haber demorado un poco más, pero no tenías el tipo de cambio en 4.10, no tenías las acciones peruanas con la mayor caída en el mundo en lo que el año y así sucesivamente. Entonces, creo que no le están dando la importancia suficiente y que dejen sin esos nombramientos, que sigan jalándolos, sugiere que están viendo si tienen otras alternativas, ¿no? Entonces, la verdad que preocupa, ¿no? Y no es lo único, hay muchas cosas. Entonces, yo creo que tienen ya que tomar algunas decisiones concretas para comenzar a tener tranquilidad, ¿no? Urgente, urgente. Muchísimas gracias, Alonso Segura, por ayudarnos a entender. Es una primera mirada, en realidad, al presupuesto, porque vamos a ir sin duda, pues, entendiendo un poco mejor. Y esto es cómo lo aterrizas, ¿no? Además, como señalas tú, cómo se gasta. De eso finalmente estamos Exacto. hablando. ¿Cómo se gasta? ¿Qué también se gasta? Estamos hablando sí. de darle los mejores servicios a la ciudadanía posibles, ¿no? Exacto. Y el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, lo que estamos viendo, te da una señalización de objetivos, pero recordemos que se incorporan partidas durante el año. Y al final lo que va a mandar es lo que se llama el presupuesto institucional modificado, el PIB, ¿no? Que es lo que realmente te va a decir, ya con todo lo que se añade durante el año, cuáles son esas prioridades y después tenemos que ver ejecución, ¿no? Sin duda. Gracias, Alonso, como siempre, por acompañarnos aquí en Caretas. No, gracias, Enrique. Hasta la próxima. Adiós.